Ahí empezaste a grabar. Entonces, la idea es empezar, ¿no? A poder dirigir nuestra mente, nuestro estado de atención. Dice, tu estado mental es el resultado de tu estado de atención. Y en esta sociedad en la que vivimos, como aparece en la imagen, nos cuesta un montón, porque tenemos un montón de cosas que llaman nuestra atención. El celular, las tareas del hogar, nuestro trabajo, la televisión, los ruidos de la calle, más los pensamientos que tenemos y las responsabilidades que tenemos. Bueno, se nos complica en un momento porque nos dimos cuenta que estamos haciendo 20.000 cosas a la vez con esa cantidad de manos que tiene la mujer que nosotros no las tenemos, ¿no? Y esto, por supuesto, que nos empieza a generar estados de ansiedad. Si querés, podemos ir cambiando acá. Y se forma lo que ahí aparece como el caos interno, ¿no? Imaginemos la mente como un mar, ¿no? Un lago. Y si la mente está en calma, el lago está quietito. Pero en cuanto aparecen la cantidad de pensamientos que me estorban y que me asfixian, empieza a atormentarse, a ver olas, a ver movimiento, ¿no? Y eso me genera un caos interno. Así que pasemos a la que sigue. Y ahí es cuando aparece la ansiedad. Tenemos que saber que igual que como hablábamos de la angustia, la ansiedad también tiene que ver con una emoción esperable, ¿no? Es una emoción que está en nuestro cuerpo y en nuestra mente para ayudarnos frente a problemas, frente a momentos en los que sentimos como una amenaza, como una agresión, como una alarma, ¿no? Entonces, es una respuesta neurofisiológica y totalmente adaptativa del cuerpo, pero frente a situaciones que nos generan alerta. Por ejemplo, estamos por cruzar la calle y viene un auto a toda velocidad y se despierta la ansiedad en ese momento y salimos corriendo. Gracias a que se despertó la ansiedad y que pasaron cosas en mi cuerpo, pude tomar una solución y tomar una respuesta y hacer algo, ¿no? Entonces, este estado, ¿querías decir algo? No, iba a agregar esto, ¿no? De que la ansiedad esperable a la que te referís es realmente sana y es normal sentir ansiedad frente a determinadas cuestiones. A determinadas cuestiones en lo que es la cotidianidad, ¿no? Sentir ansiedad, no sé, si me estoy por mudar, si voy a una entrevista de trabajo, es lógico, es esperable y es sano sentir ansiedad en esos momentos específicos. Ahora, ya pasa a ser un problema cuando esto se empieza a volver patológico y cuando empezamos a ir más rápido de lo que el cuerpo podría llegar a responder. Eso. Exactamente, exactamente. Tenemos que saber que esta respuesta afecta a nuestro cuerpo, ¿no? Y, por ejemplo, nos empieza a latir más fuerte el corazón, empieza a bombear más sangre a los músculos, ¿no? Y por eso podemos salir corriendo, ¿no? Si hay fuego, salgo corriendo, como decía, si me está por chocar un auto, salgo corriendo, el estómago se me cierra, ¿no? Me empiezo con palpitaciones, empiezo a sudar, a temblar. Bueno, en esos momentos que ocurren en situaciones específicas como nombró Ro, ante un examen, ante una charla, ante situaciones que pueden provocarme ese estrés, es esperable la ansiedad. Pero hay un problema, que es cuando esto termina de ser una emoción esperable a que sea algo recurrente y constante. Y sobre todo cuando no hay una situación concreta en el exterior que me la genere. Y ahí es cuando aparece esto de los pensamientos que les hablaba recién, ¿no? Que a veces por ahí estamos sentados en el sillón de casa muy tranquilos y empezamos a pensar en cosas que nos preocupan, que nos alteran, que nos ponen nerviosos, que nos dan miedo, y empiezo a vivir en ese momento ansiedad, y en realidad nada está ocurriendo, ¿no? Nada está ocurriendo ahí, sino que es mi mente la que generó ese estado ansioso. Y ahí es cuando aparece como la problemática de la ansiedad, y hablamos de trastornos de ansiedad, ¿no? O Ahí me encanta también de ir, perdón que te interrumpa, esta cuestión también de ir más adelante, es lo que decía antes, ¿no? Más adelante de lo que sí puedo resolver, de lo actual, de lo que sí tengo posibilidades de gestionar de una manera saludable. Cuando estoy preocupado por algo que todavía no pasó y que en lo inmediato y en este momento no tengo cómo resolver, entramos nuevamente en ese círculo vicioso, en esa rueda en la que la ansiedad se va retroalimentando. Y ahí es donde viene lo peligroso y ahí es donde viene el trastorno, propiamente dicho. Exacto, exacto. Ahí una de las chicas mencionaba que tuvo 2 veces y diagnosticada. Miren, vamos a pensar. Ahí tenemos el dibujito del árbol, que espero que todos lo estén pudiendo ver.
¿cómo es esto de los trastornos de ansiedad? ¿No? ¿Cómo es esto que ahí Ignacia decía que a ella le ocurrió? Tenemos y curada, muy bien, y sanada. Pero bueno, está bueno que hagamos algo. Siempre tenemos que hacer algo frente a esos estados, ¿no? No quedarnos con que, como decíamos hace un rato, es mi estado, bueno, soy así, ¿no? Yo ya soy así. No, nadie es así. Esto no es el estado normal y esperable de las personas. Si estás con esto es porque hay que hacer algo, ¿no? No hay que No hay que acostumbrar. Eso. Las dos juntas. Bueno, en ese árbol de la ansiedad podemos ver cuál es la tierra, ¿no? La tierra es el miedo. Hay algo que me da miedo, hay algo que me preocupa. Entonces este miedo que tengo empieza como a acabar, ¿no? Empieza a generarme algo. Y yo después lo empiezo a anudar con las creencias y con las ideas que tengo, ¿no? Las creencias que tengo de la vida, de esas situaciones que me están generando la ansiedad, y se empiezan a anudar y empiezan a hacerse las raíces, ¿no? Y ese estado empieza a ser cada vez más fuerte. Y ahí puedo crear un pequeño arbolito o crear un árbol enorme como el que vemos en la imagen, ¿no? Porque tantas esas creencias, tantos esos pensamientos recurrentes, constantes, que no estoy pudiendo dirigir mi atención a otra cosa, terminan armando ese gran tronco que vemos, ¿no? Que se llama ansiedad. Y para que un árbol, no, si querés dejar la anterior, bueno, para que un árbol vaya creciendo, tiene que tener agua, ¿no? Y acá el agua la podemos ver como situaciones de la vida cotidiana que aumentan, ¿no? Que empiezan como a regar para que vaya creciendo. Y ahí vemos algunos que tienen que ver cuando queremos tener el control de todo, cuando nos volvemos perfeccionistas, cuando estamos en codependencia con alguien o con algo, cuando hubo algún trauma, ¿no? O tengo baja autoestima. Todas esas cositas, mi desconfianza, todas esas cositas son las gotitas que van haciendo crecer esa ansiedad, ¿no? Todo eso que yo no estoy pudiendo cambiar, empieza a generar que ese árbol vaya creciendo, ¿no? Las obsesiones también. Y después de ese tronco aparecen las ramas, ¿no? Que ahí podemos ver que estas ramas son los trastornos, ¿no? Uno es el ataque de pánico, como ya mencionamos anteriormente, que está compuesto por angustia y por estado de ansiedad también. También nos encontramos con las fobias también tenemos estos síntomas de ansiedad. La agorafobia, que es este miedo a salir a la calle, este miedo a que me vuelva a agarrar un ataque de pánico, ¿no? Soy todo este árbol completo, agregan acá algunos. También nos encontramos con los TOC, ¿no? Los trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Tengo una idea que es invasiva, que no la puedo controlar, que viene siempre, por ejemplo, el miedo que me contagie hoy, por ejemplo, el COVID, ¿no? Entonces me vuelvo obsesivo a que eso me puede pasar, entonces me vuelvo a hacer rituales, como por ejemplo lavarme las manos cada 5 minutos por miedo que me pase ese miedo que tengo, ¿no? Después... un TOC. Sí, mi amor. No, me vuelvo un obsesivo compulsivo. Claramente, exacto. Es uno de los síntomas más comunes del trastorno obsesivo compulsivo, el lavarse las manos todo el tiempo. Imagínate. Eso. Sí, y no nos damos cuenta que a medida que empezamos con esos rituales de lavarme las manos, cada vez el círculo se sigue haciendo, no lo corto, ¿no? Tengo miedo a que algún virus me ataque, entonces me lavo las manos, entonces vuelvo a tener miedo que el virus me ataque, y otra vez y vuelvo en un círculo vicioso en el que nunca termino de salir, ¿no? Entonces, estos trastornos de ansiedad, que tenemos también el trastorno de ansiedad generalizado, que es esas personas que se preocupan por todo el tiempo, que todo parece drástico, que para todo piensan lo peor, ¿no? Están todo el tiempo preocupados, y sí, bueno, ahí es cuando la ansiedad se apoderó de mí, ¿no? Y después en todo arbolito... Porque lo estás decretando. ¿Sí, mi amor? Porque lo estás decretando, de tanto repetir, de tanto decir, de tanto afirmar, hacer estas afirmaciones de me voy a enfermar, me voy a contagiar, lo estás decretando. Y cuando uno habla y lo dice, el universo escucha. ¿No?
Y No, es que esto termina siendo algo totalmente compulsivo, ¿no? En lo que no hay una mente que dirige y diga, pará, ¿qué estás pensando si no sabes lo que va a pasar dentro de 3 días? ¿Por qué estás preocupado si en 3 días tal cosa? ¿No? Entonces, lleva a estos estados ansiosos de estar todo el tiempo pensando en el futuro. La ansiedad está totalmente relacionada con el miedo al futuro, con lo que va a ocurrir. No, si nosotros volvemos nuestra mente aquí ahora, no podemos estar con ansiedad, porque estamos conectados en lo que estamos haciendo. Los que están ahora acá en la charla y ya están pensando en qué van a hacer para comer, por ejemplo, ya arrancan con un estado de ansiedad. Exactamente, también acá preguntan si lleva a dormir mal. Obvio, o no nos podemos considerar el sueño, o tardamos mucho tiempo, nos volvemos con insomnio, ¿no? O dormimos mal, porque nos levantamos preocupados otra vez de que mañana tengo que hacer tal cosa, ¿no? Sí, Entonces, se empieza a volver una cuestión más física también. Las contracturas de cuello, contracturas de espalda, el descansar mal o el estar mal en una posición rígida todo el tiempo, como si estuviéramos a la defensiva, defendiéndonos de estos pensamientos incluso, porque el cuerpo es sabio y sabe lo que hace y sabe dónde dirige también los dolores, las contracturas. Forma parte todo de lo mismo, se empieza a volver algo hasta físico. No solo es un malestar. Claro, y nos termina afectando en todas las áreas de nuestras vidas. Exactamente. ¿No? No podemos dormir, no podemos comer, no podemos salir, ¿no? Y cada vez empezamos a vivir como en un cajoncito cada vez más pequeño, ¿no? De tanto miedo que termino no haciendo nada. Nos encontramos por ahí encerrados. Tengamos en cuenta también que este contexto no está ayudando para nada, pero está también en cada uno de nosotros, como ya lo hemos dicho con Caro en algún que otro vivo o en alguna que otra charla, está también en nosotros ver hasta dónde y qué podemos hacer con esto, cómo resignificar esto y cómo adaptarnos a esta nueva realidad y a todo lo que nos está tocando vivir. Sin ir más lejos esto, ¿no? Estamos todos haciendo este taller de manera online, virtual, porque no nos podemos juntar todos en un lugar a poder hacerlo, pero tiene algo positivo, no sé, acá habrá gente de cualquier lado, de otras provincias incluso podría llegar a haber gente, y eso también nos une, y de todas estas cuestiones también hay que aprender a sacarle el provecho y el lado positivo, porque si nos ponemos en el círculo, volvemos otra vez al círculo vicioso de generarnos más ansiedad, por esto mismo que yo decía antes, ¿no? De esto que no podemos resolver. ¿Podemos hacer algo con la pandemia? No. A menos que tengamos la vacuna o que alguno sea científico y pueda hacer algo concreto y real, en este momento no podemos hacer nada, no tenemos muchas alternativas con respecto a la situación. Sí podemos cada uno ver la mejor forma de transitar esto, y eso es una elección, es un poco lo que hablábamos también antes. Exactamente. Y por último, aclarar que en el árbol también encontramos frutos, ¿no? Que justamente estos frutos los podemos ver como los síntomas, ¿no? Estos que mencionábamos, que son muy parecidos a los que aparecen en el ataque de pánico, ¿no? Esta sudoración, ¿no? Esta taquicardia, este nerviosismo, este dolor en el estómago, ¿no? Los temblores, bueno, serían los frutos. Si querés cambiamos ahora, porque esto me parece que es muy importante, hablar de los fármacos, ¿no? Sí. Que los fármacos son muchas veces necesarios para estabilizar, ¿no? Las personas que están con estos trastornos, pero que no son suficientes, ¿no? Porque los fármacos vendrían a ser lo que corta el fruto, ¿no? Viene a cortar los síntomas, te tapa los frutos, listo, no están mal los frutos. Pero si sabemos que es un árbol, con que saquemos los frutos y las raíces sigan estando igual, que son nuestros pensamientos, nuestros miedos, nuestras creencias, va a volver a nacer ese fruto. Entonces, en un momento por ahí el cuerpo termina acostumbrándose a ese fármaco y termina volviendo a erupcionar lo que en un momento fue. Entonces, el fármaco no alcanza, ¿no? Sino que es un arreglo temporal. Sí o sí lo tenemos que relacionar con una terapia psicológica, porque si no vamos a la raíz, al problema de dónde esto surgió, no alcanza, ¿sí? Así que los fármacos muchas veces son necesarios para estabilizar, pero no son suficientes, ¿sí? Si querés, puedes ir cambiando. Un complemento. La importancia de saber. Exacto, es un complemento. Justamente es
es lo que vamos a proponerles en uno de los ejercicios de los primeros días, es poder descubrir cuáles son esos pensamientos que te llevan a esos estados ansiosos, a esos estados depresivos, a esos estados de angustia, descubrir cuáles son los pensamientos, cuáles son esas raíces, porque desde ahí tenemos que arrancar el trabajo, ¿no? No alcanza con calmar los síntomas. Generalmente las personas buscamos no sentir dolor, ¿no? Una anestesia, y eso es el fármaco, es una anestesia en el momento, pero no alcanza, ¿sí? Acá nos gustaba poder compartirles cómo es que el cerebro funciona en relación a la ansiedad, ¿no? Que es lo que la neurociencia nos explica. Y nos habla, ¿no? De que hay un miedo, una preocupación, una alarma, cualquier sea, ¿no? Si sea algo real o algo imaginado, que el sistema nervioso central, ¿no? Que es como el capitán del barco, digamos, es lo que la mayoría conocemos como el cerebro, bueno, capta esa miedo, esa preocupación que tenemos, y arranca y pone en marcha mecanismos fisiológicos, ¿no? Empieza a mandar ciertas sustancias al resto de nuestro cuerpo, a nuestros órganos, le manda unas sustancias que son neurotransmisores y hormonas, y hacen que aparezcan lo que son los síntomas, ¿no? Esto que volvemos a mencionar, estas sensaciones que sentimos en nuestro cuerpo. Pero es porque primero, la raíz, como vemos, es una preocupación. El cuerpo reacciona porque el cerebro lo único que quiere es sobrevivir. Entonces, siente un miedo, bueno, dale, vamos a sobrevivir, hay que actuar, ¿no? Por ahí conocemos el cuento del león, ¿no? Aparece el león y nos genera ese miedo y que podemos salir corriendo, gracias a que esto ocurre adentro, ¿no? Que mandan esa información a todos mis órganos y reaccionamos. Pero poder distinguir que ese león puede a veces no ser real, es un pensamiento, es una idea que yo tengo, ¿no? Si querés, podemos cambiar. El hipotiroidismo mal controlado puede contribuir. Eso tiene, mira, justamente ahora voy a explicar un poquito de esto, porque cuando nosotros mandamos, digo nosotros, ¿no? Nuestro cerebro manda, a través de el eje hipotálamo hipofisiario, manda estos neurotransmisores y hormonas al resto de nuestros órganos. Si esto termina siendo en exceso, donde la ansiedad vuelve, como hablamos del trastorno, ¿no? Cuando esto vuelve a ser algo continuo y constante, todo el tiempo mi cuerpo termina trabajando de esta manera. Entonces todo el tiempo mis órganos están recibiendo toda esta cantidad de sustancias químicas que hacen que se active. De tanto que enviamos, ¿no? Que se envían todas estas sustancias, terminan afectando nuestros órganos. Entonces ahí preguntaban del hipertiroidismo. Bueno, son enfermedades que terminan estando relacionadas con estos estados de ansiedad. Y aparecen los ataques cardíacos también, problemas en la piel, ¿no? Un montón de enfermedades o tumores, porque una descarga constante, no normal y no esperable, que termina afectando nuestro cuerpo, ¿sí? Esto también invita a que se active otro de los sistemas internos, que es el sistema autónomo, que es esto que no controlamos, ¿no? Esto es la sensación de no control, que vivimos en un ataque de pánico, ¿no? La sensación de no control que genera una huella en el aprendizaje, ¿no? ¿Qué sería? Después de haber vivido un ataque de pánico, vivir algún tipo de estos trastornos, de estas sensaciones, después nos quedamos con este miedo de que, ay, me va a volver a pasar, ay, me va a volver a agarrar, ay, mejor no me voy allá, ay, no, mejor no me voy acá porque si me agarra, ¿no? Entonces terminamos viviendo con este miedo constante, pero porque ya mi cuerpo aprendió que esto me pasó, ¿no? Entonces empezamos a angustiar, nos angustiamos más de lo esperable, ¿no? Por todo el tiempo el miedo a morir, el miedo al desequilibrio, el miedo al no control. Y justamente, como decíamos hace un rato, es lo que todos buscamos, ¿no? Esto de tener el control, el confort, la zona esta de confort. Así que recomendamos principalmente que saber que el cuerpo reacciona. Por esto que le explicamos cómo funciona internamente, el cuerpo tiene una reacción. Entonces, lo primero es no asustarnos. Cuando vemos que nos está agarrando este ataque, bueno, no nos asustemos, pará. Vamos a atenderlo, a ver. No, esto es normal, lo que me está ocurriendo está bien. Mi cuerpo recibió estas hormonas, recibió estos neurotransmisores y está bien que ahora esté temblando y está bien. No me asusto. Y luego intentar relajarnos, ¿no?
poder tomar la conciencia en el aquí y ahora, en el que estoy bien, en el que estoy respirando, ¿no? Que entre el aire a nuestro cuerpo y poder largarlo y decir, no, no, me estoy muriendo, ¿no? Poder empezar a tomar ese control. Que no sea el cuerpo el que se apodere de mí, es la mente la que ordena, ¿no? Como decíamos al principio, es la mente la que tenemos que aprender a dirigir. Entonces, Mientras vamos más a ir aprendiendo del mindfulness. ahí está eso. Sí, mi amor. Que es bien, bien de mindfulness eso, ¿no? Pero mientras más atención le prestas al síntoma, más fuerte se te vuelve. Si vos sentís taquicardia, más taquicardia vas a tener. Si vos decís, tengo taquicardia, más taquicardia vas a tener. Es difícil igual, o sea, no es simplemente sentar Es práctica. decir, bueno, tengo el control sobre mi cuerpo, todo lo que me está pasando no me está pasando, no me pasa más, a partir de ahora no me pasa más. No es tan fácil, pero se puede trabajar, se puede empezar por algún lado, y es empezar a esto, ¿no? A detectar, a poder discernir en qué momentos, si lo podemos asociar a un momento, esto me está pasando por un momento determinado, pasó algo las horas anteriores, que yo pueda asociar, a veces hay asociación, a veces no, tampoco es relativo, eso es muy relativo, pero empezar a poder detectar estas cosas, que eso va a ser parte también de los ejercicios que les vamos a ir mandando, ¿no? Para que ustedes puedan aprender a gestionarlo de la mejor manera. No es una cuestión fácil ni que se va a dar de un día para el otro, no les podemos mentir en ese sentido, pero sí saber que esto es el principio de empezar a generar un cambio, es el principio de empezar a decir, bueno, tengo ataques de pánico, o tengo fobia a algo, o estoy angustiado todo el tiempo y no sé por qué. Bueno, empezar a pensar, empezar a identificarnos, priorizarlos, ver los síntomas. ¿Qué tengo más? ¿Me transpiran más las manos de la palpitación que tengo? ¿O se me cierra más la garganta que, no sé, ir determinando cuál es el síntoma primordial también? Eso también es importante y está bueno llevar eso a terapia para empezar a trabajarlo, para empezar a hablar sobre eso, a hablar sobre las cuestiones, a hablar sobre, mientras más, repito lo que dije antes, mientras más incómodos nos ponga, más hay que hablarlo, es por ahí. Siempre detecten esas señales. Exactamente, exactamente. Saber que la que maneja el cuerpo es la mente, ¿no? Entonces, si yo puedo aprender a manejar mi mente, ¿no? A tener un control sobre ella, voy a poder también aprender a manejar mi cuerpo. El problema es que nosotros arrancamos al revés, ¿no? Queremos atender el cuerpo y no la mente. Es por la ansiedad. Exacto. Así que les iremos compartiendo a lo largo de estos días técnicas para ir practicándolo, ¿no? Pero queremos que sepan que esto requiere de práctica, ¿no? Es como todo lo que fuimos aprendiendo en la vida, cuanto más lo practicamos, mejor nos sale. Por ahí la primera vez que nos subimos a un auto no nos resultó fácil y hoy lo hacemos de manera automática, ¿no? Y poder lograr que la conciencia plena, que la meditación, que la relajación, que la respiración consciente, termine siendo algo automático en mí, ¿no? Justo ayer me pasaba particularmente, estaba tomando agua y me ahogué, ¿viste? Esa sensación de que no puedes respirar, dicen que se te va por el otro cañito, no sé qué es lo que ocurre, pero sentí esa sensación de ahogo y dije, ¿a dónde vas a poner la atención? ¿En el ahogo o en la respiración? ¿No? Y empecé a respirar, y mi mente quería ir acá a la sensación de ahogo, dije, no, respirar, y pasó. Pero esto requiere de ir practicándolo, de ir sabiendo que esa es la manera correcta. Empieza la preocupación en la mente, de decir, ay no, y tengo que hacer, y tengo que poner, y aquello, y aquello. No, bueno, pará, ¿podemos hacer algo con eso? ¿Puedo activar algo ahora? ¿O lo dejo para más tarde o en otro momento en que lo pueda, ¿no? Y poder revisar los pensamientos que generan estos estados, revisar si hubo situaciones traumáticas donde esto comenzó, porque otro de los trastornos es el estrés postraumático. A veces vivimos situaciones muy traumáticas como un accidente, una catástrofe natural, y eso termina estando constantemente en mi mente y hace que esté en estados ansiosos. Entonces, por ahí revisar cuáles son las situaciones traumáticas que vivimos y ver qué grado de ansiedad tenemos, ¿no?
Y eso lo podemos identificar con el cuerpo. Cuando los síntomas son muy fuertes, es porque la ansiedad y la preocupación que me lo generó fue algo que me preocupó mucho, ¿sí? Y también vamos a ir revisando nuestros hábitos, porque nuestros hábitos a veces nos ayudan y nos colaboran a tener un estado de paz y plenitud, y por otro lado pueden hundirnos aún más en nuestros estados. Entonces, saber los hábitos que tenemos es fundamental. Y por último, hacer consciente nuestra reacción automática, ¿no? ¿Cómo reaccionamos generalmente ante estas situaciones? Y dejar de que sea algo automático y empezar a ser yo el que domina. Recordemos siempre que el cerebro quiere que sea lo más fácil posible. Cuanto menos tenga que trabajar el cerebro, mejor. Entonces, va siempre a querer hacer lo mismo que hicimos siempre. Y para arrancar un cambio interno y parar ese caos y esas sensaciones, hay que, sobre todo, empezar a salir de la automaticidad, ¿no? Y tomar nosotros el control de nuestra vida y de nuestra mente y de nuestro cuerpo, ¿no? Tomar ese control. Exacto, es lo que decíamos un poco antes, eso de detectar cómo reacciona el cuerpo, de ir viendo qué síntoma prevalece frente al otro, ¿no? Porque de esa manera, haciéndolo consciente, es como tomamos el control, es como nosotros podemos empezar a controlar la situación y no la situación nos controle a nosotros. Entonces yo siempre les digo a mis pacientes que creo que deben soñar con esto, ¿no? Esto de hacer consciente lo inconsciente, más psicoanalítico el término. Hacer consciente lo inconsciente es un poco esto que ahora estamos hablando más desde un lado más del mindfulness y desde la neurociencia, que son otras corrientes. Hacer consciente la reacción automática tiene que ver con esto, porque el inconsciente es el que reacciona automáticamente, sin pensarlo, no es consciente la reacción. Entonces, hacer consciente lo inconsciente, empezar a pensar y a materializar lo que está pasando, lo que pasa de manera automática, lo que ya sabemos que es así, o lo que nos funciona, lo que siempre nos funcionó, posicionarnos en el lugar de la queja, quejarse todo el tiempo del estado, del malestar, de los sentimientos, del estar mal, es la posición cómoda, es lo que funciona, es lo que al inconsciente le funciona para retroalimentarse. Y vuelvo a insistir otra vez en esa rueda y ese círculo vicioso del que es muy difícil después salir. Entonces, pero se puede, porque la pregunta siempre es, ¿no? ¿Pero puedo dejar de estar en un estado depresivo? ¿Puedo dejar de tener este trastorno de ansiedad? Se puede, por supuesto. Se puede sanar, se puede cambiar. Y que llega un momento que dejan de funcionar. Sí, dejan de ser algo útil, porque cuando llegamos a estos estados es porque en un punto me resultaron útil para mi vida, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a aprender otras cosas, como por ejemplo, siempre anduve en bici y de repente ahora tengo un auto, ¿no? Voy a decir, che, la bici ya está, es más cómodo el auto. Bueno, acá es lo mismo. Empiezo a decir, che, es más cómodo respirar, es más cómodo meditar, es más cómodo estar con energía, es más cómodo. Y esto termina siendo más cómodo y dejé la bici. Pero no porque la bici no esté buena solamente, no, porque hay algo mejor. Y aprender a vivir desde otro lugar nos lleva a ir evolucionando, ir cambiando, así que siempre se puede. Todo esto se puede hacer, pero requiere de práctica. No hay píldora mágica, ¿no? No es que, bueno, me tomo esto y ya está. Bueno, lo decido y ya está. No, uno requiere de hacer. Así que los vamos a invitar en todos estos 6 días que restan a aprender a hacer, a empezar a practicar, para que esto puedan terminar de ustedes incorporarlo en su vida. A ver qué pregunta hay algo. Sí, quedan 5 minutitos, así que los podemos aprovechar para que pregunten. Dale. André, ¿cómo puedo saber si el ataque de pánico... ¿Qué? No, lee, tranquila. A ver, ¿cómo puedo saber si el ataque de pánico es por ansiedad o por angustia? Es una mezcla de las dos cosas. Eso es lo que habíamos dicho un poco al principio. Es la suma de ambas. Es la suma entre el desborde de angustia del aparato psíquico que ya no puede más y desborda y explota, y la ansiedad que genera el día a día, lo cotidiano, los pensamientos recurrentes, todas estas cuestiones que venimos hablando. Es una suma de las dos cosas, no es por una o por la otra, es por ambas. Entonces, por eso la fobia, el ataque de pánico, son tanto trastornos de ansiedad como también está totalmente afectada la angustia. No podemos separarlos. Si quieren las preguntas, anótenlas,
ahí las están escribiendo. Si pueden, anótenlas porque ahora se van a borrar. Así volvemos a entrar y las seguimos porque se va a cortar ahora. Porque estas que escribieron se borran ahora. Así que si pueden, anótenlas ahí, ténganlas a mano, así volvemos a entrar y les permitimos que hagan todas las... ya podemos volver a entrar por el mismo link, que es el último. Si este se corta, volvemos a entrar por el mismo link. Los que tienen preguntas, los que tienen ganas de seguir participando, de escuchar las preguntas de los demás, eso es como quieran, nosotras estamos acá para responderles. Porque tienen 3 minutos y medio y nos da cosita que quizás no lleguemos. Pero Dale. bueno, acá dice, una persona preguntó, ay, se me fue. Perdón. La ansiedad, no, acá. ¿Cómo se ayuda a alguien con depresión si alguien no reconoce la ayuda o no la quiere? Bueno, eso lo aclaramos. Ay, perdón, ¿querés hablar vos? Sí, mi amor, sí. No, digo, esto es lo que aclaramos un poco al principio y durante todo este tiempo, ¿no? Que el cambio está siempre en uno. Y es uno el que tiene que querer ir para adelante, moverse de ese lugar, sin la voluntad del damnificado, por decirlo de alguna manera, sin la voluntad de cada uno, es muy difícil sacar a una persona de ahí, es muy difícil sacarlo de ahí. Entonces, el primer paso creo que sería intentar ayudarlo, al menos estando, escuchando y mostrándole para que pueda reconocer que sí necesita ayuda. Que no es normal que esté todo el día depresivo, que no es normal que esté todo el día en una cama, que no es normal que esté todo el día triste, llorando, sintiendo que la vida no vale la pena, ¿no? Son síntomas muy grandes, a grandes rasgos de lo que es la depresión. ¿No, Caro? Bien, exacto. Si quieren, salimos, así volvemos a entrar y contestamos las preguntas que se corte solo, porque si salimos... bueno. Que se corte solo, no se puede entrar. Sí, si salimos, después se puede volver a entrar con el mismo link, por eso. Perfecto, genial, entonces. Esto de la que decías, bueno, de los estados depresivos y sobre todo de aquellos que no me está pasando a mí, cuando no me está pasando a mí. Saber que no depende de mí el cambio del otro, ¿no? Más que acompañar, que estar, que escuchar y que hablar, yo no puedo hacer. Siempre la decisión está en uno. Entonces, por ahí poder como acompañar en el sentido de, bueno, che, me parece que esto que está pasando no está bueno, que podría haber una vida mejor, o te acordás cuando antes eras así y vivías así, ¿no? Poder ser este recordatorio, ¿no? Con el otro, de en aquellos momentos en los que no estaba en esos estados, y decirle, ¿te acordás que antes vivíamos mejor de esta manera? Pero no tomarnos nosotros la responsabilidad, ¿no? No es mi responsabilidad que la persona que esté depresiva cambie, no podemos. Siempre la ayuda la tiene que pedir uno, y solamente es ayudado quien que quiere ser ayudado, ¿sí? Exactamente. ¿Hay alguna otra preguntita? Sí, hay un montón. La ansiedad está en cómo nos movemos también. Voy a intentar anotarlo antes de que se corte. La ansiedad está en cómo nos movemos. Cómo nos movemos también. Por ahí se refiere a esto de andar todo el día corriendo. Bueno, como andamos como el monito, que salta de un lado al otro, con los pensamientos, a veces también nuestro cuerpo anda igual, haciendo 1000 cosas a la vez, como vimos en la imagen. Y sí, hay que aprender a frenar, no podemos vivir haciendo 1000 cosas al mismo tiempo,